¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas noches, Liz, en sí se escucha. Perfecto, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de la unidad uno. Hemos abordado la pasada clase algunos aspectos que tienen que ver principalmente con tema de lo que es el conocimiento, ¿no? Hemos hablado de que el conocimiento se produce a partir de la relación entre el ser humano y lo que es su entorno, ¿no? Entonces, a partir de esta relación surge lo que es el conocimiento. Y hemos dicho que existen dos tipos de conocimiento, ¿no? Uno que sería conocimiento empírico, eso es aquel conocimiento que obtenemos de forma cotidiana, ¿no? Entonces, todos a partir de la experiencia directa o a partir de nuestros antepasados vamos adquiriendo conocimientos, ¿no? Es decir, de un tercero vamos adquiriendo conocimiento. Entonces, eso llega a ser conocimiento empírico. Ahora hemos hablado también de lo que es el conocimiento científico. Se considera así cuando para obtener ese conocimiento se ha utilizado el método científico, ¿no? Entonces, solamente cuando se utiliza el método científico se considera como conocimiento científico. En el ámbito académico hablamos de lo que es el conocimiento científico. El conocimiento científico además tiene sus características que lo hemos mencionado la pasada clase. Ahora bien, hemos dicho que cuando hacemos investigación, es decir, cuando ya vemos lo que es la metodología como tal, es importante tener claro los paradigmas de investigación, ¿no? Entonces, me voy a saltar con la presentación donde nos hemos quedado. Ahí está, ¿no? Entonces, hablamos de lo que son los paradigmas y los paradigmas hemos dicho que son modelos, ¿no? Son modelo, un patrón al cual nosotros vamos a seguir en el proceso de la investigación, ¿ya? Es un patrón que tenemos que seguir, ¿no? Cuando hacemos investigación, ¿listo? Ahora, para esto les había dejado un pequeño video, ¿no? En plataforma que hace referencia a los 5 monos. Voy a ver al azar si han visto o no ese video. A ver, voy a llamar cualquiera para que pueda explicar en qué consiste este paradigma, ¿ya? Para poder entender mejor. A ver, Juan Marcelo Mercado Ponce, ¿nos puedes contar un poco de lo que trata el video que habla sobre el paradigma o el experimento de los 5 monos? Juan, adelante. Buenas noches, doctor. Sí, he visto el video. Entonces, trata de 5 monos que están enjaulados, que tienen una escalera disponible para subir a alcanzar algunas bananas. Pero cada vez que un mono intenta o saca una banana, les cae agua fría a los demás. Entonces, por esta situación es que cada vez que otro de los monos intenta hacer eso, lo golpean y así sucesivamente. Entonces, el experimento consiste en el cambio de estos monos paulatinamente. Entonces, cuando llega un nuevo mono, trata de alcanzar las bananas y todos lo golpean antes de que pase eso. Y así sucesivamente cambian todos los monos y se repite ese comportamiento. Pero la diferencia de los primeros monos es que estos otros ya no saben por qué lo hacen, simplemente repiten ese comportamiento. Ok, excelente, Juan Marcelo, muy bien. Entonces, como ha explicado, consiste en un experimento en el cual los monos son enjaulados, ¿no? Y primero los monos sufren un castigo, ¿no? Entonces, cada vez que quieren bajar una banana, son castigados, ¿no? Con chorros de agua fría, ¿no? Entonces, hay un momento en el cual los monos ya deciden no intentar bajar las bananas, ¿no? Para no sufrir ese castigo, ¿no? Entonces, cada vez que alguien se animaba a bajar, lo pegaban, ¿no? Lo pegaban, ¿no? Entonces, hay un momento en el cual ningún mono se mueve, ¿no? Cuando ponen las bananas en la escalera, ninguno se mueve para querer bajar, ¿no? En ese momento cambian al primer mono. Y a ese mono, como no sabe,
¿no? Y por naturaleza, por instinto, digamos, trata de querer bajar la banana, pero todos lo golpean, ¿no? Los cuatro monos antiguos lo golpean. De tal forma que ese primer mono que ha entrado cambiado, digamos, no ha sufrido ningún castigo, pero sí ha recibido los golpes, ¿no? Entonces, él lo ha naturalizado el golpe, ¿no? Entonces, cada vez que alguien quiere subir y bajar las bananas, lo van a golpear, ¿no? Entonces, cambian así sucesivamente a los cinco monos. Todos los monos, los cinco monos, ahora son nuevos, ¿no? Ninguno de ellos ha sufrido un castigo con agua fría, solamente golpes, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Concluye el experimento de que si los científicos preguntaran a los monos, ¿no? ¿Y por qué actúan y por qué así, digamos? Los monos dirían, no sé, aquí siempre ha sido así, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Cuando hablamos de lo que son los paradigmas, sucede exactamente lo mismo. Los paradigmas son constructos teóricos, ¿no? Que son aceptados y no cuestionamos del por qué, simplemente actuamos. Eso es un paradigma, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un paradigma, básicamente estamos hablando de un modelo en el cual nosotros nos vamos a seguir. Así como es el experimento del mono, podemos tener varios ejemplos para poder explicar de la mejor manera lo que sería el paradigma. Por ejemplo, les preguntaba el otro día, ¿no? Si puedo ir con una ropa deportiva, digamos, ¿no? A una boda, ¿no? Pues me decían que no, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo ir? Porque hay patrones sociales, ¿no? Entonces no puedo ir así, ¿no? Entonces, ¿qué me va a decir la gente? ¿Qué me va a decir la sociedad? Entonces, son patrones sociales. Pero más que preguntarnos, en ese momento, por ejemplo, no nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no puedo ir así? No nos preguntamos, simplemente actuamos, ¿no? Simplemente decimos, ah, hoy día es boda, ¿con cuál traje voy a ir? O sea, no nos cuestionamos por qué tengo que ir con traje, nunca lo hacemos, simplemente lo hemos aceptado, ¿sí? Y seguimos esos patrones. Eso es un paradigma, ¿no? Entonces, un paradigma básicamente llega a ser un modelo, un ejemplo que nosotros vamos a seguir cuando hacemos alguna actividad. Por lo tanto, cuando hacemos investigación, también existen lo que son los paradigmas, ¿ya? Los paradigmas que vamos a ver enseguida, ¿ya? Ahora bien, entonces, estaba muy, ahora sí. Entonces, un paradigma, si quieren como definición, va a ser una teoría, ¿no? Una teoría o un conjunto de teorías, pero que estas teorías se constituyen en modelos que nosotros vamos a seguir para poder solucionar un determinado problema. ¿Ya? Entonces, más que solucionar un problema, nosotros nos vamos a enmarcar en ese modelo para poder realizar una investigación. ¿Ya? Entonces, son constructos teóricos que nos sirven a nosotros para poder enmarcarnos o para poder, ¿no? Realizar una investigación. Vale decir que vamos a nosotros establecer, vamos a nosotros enmarcarnos en lo que nos dice en el paradigma. ¿Ya? Entonces, eso es un paradigma en esencia. ¿Se entiende así claramente lo que es un paradigma o todavía no? ¿Está claro lo que es un paradigma? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? Paulina, Juan, Marcelo, Berta. ¿Está claro? Sí, Licen. Sí. Bien, entonces ahora vamos a hablar paradigmas. Entonces ya no me van a preguntar qué es paradigma, sino ya sabemos qué es paradigma, ¿ya? Ahora bien, cuando hablamos de paradigmas en lo que es la investigación como tal, es importante saber qué paradigmas existen. Existen estos tres paradigmas: positivista, interpretativo
y sociocrítico, ¿no? Aquí dice positivistas, ¿no? Ahorita voy a corregir, ¿ya? Entonces, existen estos tres paradigmas que nosotros utilizamos o nos enmarcamos cuando hacemos una investigación, ¿ya? Entonces, estos son los tres paradigmas que nosotros manejamos. Ahora bien, si bien manejamos estos tres paradigmas, existen, o en todo caso, algunos investigadores postulan otros paradigmas, ¿ya? Por ejemplo, han postulado como paradigma, no postula, cuando digo postulado, alguien propone, ¿no? O alguien dice o afirma que es paradigma, pero todavía no está consensuado o todos no lo aceptan todavía como paradigma. Por ejemplo, la transcomplejidad, ¿no? De Morin, ¿no? Entonces, algunos manejan esto como paradigma de investigación, la transcomplejidad, ¿no? A partir de la transcomplejidad, por ejemplo, surge otro que se llama transdisciplinariedad. Entonces, esto va a ser transcompleja, transdisciplinariedad. ¿Ya? Dos paradigmas. ¿Sí? Entonces, esto también. Ahora, hay otro, ¿no? Que se llama, a ver, déjeme recordar. Pragmático. Esto es, sí, es casi aceptado. ¿Ya? Pragmático. Pragmático. ¿Ya? Entonces, pragmático, transcomplejo, transdisciplinariedad, aceptan o no aceptan, diré, son postulados también como paradigmas de investigación. ¿Ya? Entonces, no se sorprendan cuando les diga o ustedes tengan, por ejemplo, yo en este momento le estoy diciendo, ¿no? Estos tres paradigmas, lo que es el positivista, el interpretativo, el sociocrítico, son los paradigmas, ¿no? Entonces, no van a pensar que solamente son esos tres. Algunos autores además van a decir, van a considerar como paradigma el pragmático, van a considerar la transcomplejidad como paradigma, la transdisciplinariedad como paradigma, ¿no? Y así pueden surgir o pueden postular otros, ¿no? Y tal vez de aquí a algunos años se van a consolidar como paradigmas de investigación, ¿sí? Entonces, eso es importante tener bien claro, ¿ya? Ahora, en algunos casos, por ejemplo, la fenomenología, ¿no? Utilizan o refieren como si fuera un paradigma también. Entonces, por ejemplo, en una disertación que estaba haciendo hace algún tiempo en la UPEA con docentes de una carrera, entonces era filósofo el docente, me dice, ¿no? ¿Y por qué no considera como paradigma la fenomenología? ¿No? Pues yo le digo que la fenomenología para mí no es un paradigma, sino la fenomenología es un método de o de lo que es el paradigma eh, interpretativo, específicamente del enfoque cualitativo, ¿no? Entonces me dicen no, ¿no? Y da sus argumentos del por qué considera que es paradigma y también doy mi argumento de por qué es un método y no un paradigma, ¿no? Entonces puede haber ese tipo de confrontaciones, ¿no? Pero todo siempre en el marco de sustento. Tienes que sustentarte adecuadamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les estoy afirmando estos tres, pero alguien de ustedes me puede decir, no, no son solamente esos tres, sino el pragmático también es considerado como un paradigma aceptado por todos. Entonces, aquí, en esencia, en resumen, no quiero cerrar a estos tres. Pueden haber otros más, ¿ya? Entonces, eso vamos a dejar abierto, pero sin embargo, lo voy a mencionar de que estos tres son los más principales o los que están aceptados, ¿no? Como paradigmas como tal. O sea, nadie va a discutir que un positivista o un interpretativo es paradigma. O sea, nadie lo va a poner en tela de juicio. Todos están aceptados. Pero, por ejemplo, si postulas como pragmático, alguien va a decir, no, pragmático no es paradigma, sí, ¿no? Entonces, simplemente esa aclaración, ¿ya? Entonces, Este, sí, sí, antes, adelante. Magista, perdón, estaba viendo en el internet y Ujú. hay algo que dice paradigma sistémico. ¿Ves? ¿Eso también podría ser paradigma o es una interpretación? Exactamente entre esto, eso me estaba olvidando. Sistémico. Ahí está. Entonces, también
está postulado el sistémico como paradigma. Y el sistémico también responde a lo que es teoría de sistemas, ¿no? Lo que hemos hablado el otro día. No hemos hablado con ustedes, ¿no? Ah, sí hemos hablado con ustedes. Entonces decía, ¿no? ¿Qué es un sistema, no? Conjunto de elementos que están interrelacionados, que hacen un todo. Entonces, cuando hablamos de una investigación, tiene que ver con aquello, ¿no? Entonces, sistémico también es un postulado de lo que sería un paradigma. Pero reitero, estos, oh, hasta donde sé, estos no son aceptados por todos. Entonces, por ejemplo, tú, digamos, manejas esto como un paradigma, ¿no? Entonces, en una investigación, ¿no? Entonces, alguien te puede refutar y decirte, esto no es paradigma, por esto, te puede dar tus argumentos o sus argumentos. Y tú también tendrías que tener tus argumentos para afirmar que esto es un paradigma, ¿sí? En cambio, si dices que es paradigma positivista, esto nadie te va a refutar porque todos lo han aceptado. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, paradigma como tal simplemente es un constructo teórico, ¿no? Que se ha convertido en un modelo, pero que además es aceptado por la gran mayoría. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, digamos, yo tengo, digamos, unas reglas, unos paradigmas, unos modelos, digamos, de comportamiento en mi casa, solamente en mi casa, ¿no? Entonces, no voy a tratar o pretender de que todo mi barrio tengan ese comportamiento, ¿no ve? No puedo. Pero sí puede haber algún comportamiento, algún modelo que sí van a cumplir todo el barrio. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, más o menos es así cuando hablamos de lo que es paradigma. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Alguien todavía? ¿Alguna duda, pregunta, alguna eh, inquietud, alguna curiosidad respecto a lo que es paradigma? ¿Está claro? Sí, sí, magíster, ¿se puede hacer dos? Positivista sistémico, por ejemplo, o interpretativo o pragmático, no sé, esa sería mi duda. Sí, se puede, pero sin embargo, uno de los modelos va a ser el que va a dominar, digamos, ¿ya? Entonces aquí cuando hablamos de investigación, por ejemplo, investigación mixta, ¿no? Entonces no es 50-50. Entonces siempre va a haber un predominio de uno, ¿sí? De uno, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se podría considerar en una investigación, pero generalmente se considera solamente el paradigma que tiene mayor predominio, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende lo que es paradigma? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? A ver, levanten las manitos. Ángel dice ok. Ya, entonces si no hay preguntas, nada, Paulina, ok, perfecto. Entonces voy a asumir que todo está claro, ¿ya? Entonces ya sabemos qué son paradigmas, ¿ya? Sí, Paulina, ¿quieres participar? ¿Sí? Preguntar algo. No le hice error de Ah, mano, solamente quería decirle que sí está bien. Lo ok, quito la manita. perfecto, muy bien. Entonces, ahora, como ya sabemos lo que son los paradigmas y además ya conocemos cuáles son estos paradigmas, vamos a dar las características, ¿ya? De cada uno de estos paradigmas, ¿ya? De estos tres principales, ¿ya? Entonces, para que me tengan un poquito más claro esto, voy a decir, ¿no? Como son paradigmas, como son modelos, y ponía como ejemplo lo siguiente, ¿no? Ahora voy a poner otro ejemplo, ¿ya? Aquí tengo mi celular y este celular tiene una funda, ¿ya? Una funda plástica, ¿no? Entonces, no me acuerdo qué modelo es esto, pero es un Samsung A12, creo, A11, A10 creo que es, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta funda ¿será para todos de forma universal para todos los celulares Samsung o será exclusivo para este modelo? ¿Qué dicen? Esta funda tiene un molde, ¿no? A partir del cual han hecho, ¿no? Como es plástico, entonces han fundido plástico y lo han vaciado en ese molde y ya tienen esta funda, ¿no? ¿Será universal para todos los celulares o para todos los modelos de celular de Samsung? ¿O cada modelo tendrá su propio molde?
licenciado, cada modelo tiene su propia funda, ¿no? Ese, el que nos muestra usted, no es para cualquier celular. Ok, perfecto. Eso, así es como funciona un paradigma, ¿ya? Entonces, un paradigma, por ejemplo, el positivista, digamos que es cuadrado, ¿ya? O cuadrado, voy a decir. Esto es cuadrado. Esto, digamos que es circular y esto, digamos que es triángulo, ¿ya? Entonces, para que se entienda, nada más estoy graficando así, ¿ya? Entonces, esto es un molde. Esto es un molde, entonces, no es lo mismo, ¿no? Un círculo que un cuadrado, que un rectángulo, ¿no ve? Entonces, cada uno se constituye en un molde. ¿Sí? Entonces, eso hay que entender. Entonces, cuando nosotros por ejemplo, queremos hacer digamos, una funda para este modelo de celular, agarro el molde que corresponde. Entonces, en este caso, digamos, este es el molde. ¿Ve? Agarro este molde. O, digamos, estoy en otro modelo, ¿no? O otro modelo de celular. Entonces, digamos, el molde es esto, ¿no? Entonces, agarro este molde. Me dejo entender, ¿no? Entonces, cada uno, como es un modelo, establece cómo se debe hacer una investigación, ¿ya? Y eso es lo que ahora vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, empezamos por lo que es el paradigma positivista, ¿ya? El paradigma positivista también se conoce como empírico racionalista, ¿ya? Entonces, en algunos casos puede estar con esa denominación. Este paradigma surge principalmente a partir de lo que son las ciencias naturales. Por lo tanto, es opuesto a lo que serían las ciencias sociales. Y por eso es que principalmente se utiliza este paradigma en ciencias naturales, ¿no? Y no tanto en lo que es las ciencias sociales. Pero eso también podríamos discutir y desarrollar y abordar, ¿no? O sea, hay aspectos, ¿no? Investigaciones sociales que sí se podrían hacer de forma cuantitativa también, ¿no? Ahora, este paradigma positivista está orientada principalmente a la predicción, ¿sí? Porque se utiliza datos numéricos. Si una investigación va a utilizar datos numéricos, estamos hablando de lo que es investigación positivista, de paradigma positivista. Entonces, cuando estamos planteando una idea de investigación, ya nos damos cuenta de qué o qué paradigma vamos a utilizar. En todo caso, qué modelo vamos a utilizar. Entonces, simplemente a partir de lo que es, ¿no? La naturaleza de la investigación, nos vamos dando cuenta el paradigma que vamos a utilizar. ¿Ya? Ahora, como es una investigación que se basa en datos numéricos, por lo tanto, esta investigación o la investigación que está en el paradigma positivista se tiene que verificar, se tiene que cuantificar y se puede aplicar o se aplica a gran escala. Por ejemplo, al año se viene el censo, ¿no? Aquí en Bolivia, ¿ya? El censo es una investigación cuantitativa, ¿no ve? Pues los resultados nos dicen, ¿no ve? No hay creo que hay interpretación, ¿no? Pero los resultados nos dicen, ¿no? El 70% tiene un trabajo fijo, el 30% trabajo eventual. El 50% de la población vive en un umbral de pobreza moderada, ¿no? Está inventando, ¿ya? El 60% de los habitantes en Bolivia están concentradas en áreas urbanas. El 20% en áreas urbanas intermedias y solamente el 10% está en las áreas rurales. Me estoy inventando. Entonces, así va a ser los datos, los resultados, ¿no? Entonces, el censo es como es una investigación cuantitativa, se aplica, ¿no? A escala nacional, o sea, a gran escala, ¿no? Mientras que otras investigaciones no se van a poder aplicar a gran escala, simplemente va a ser de forma delimitada el lugar. Pero en cambio, una investigación cuantitativa sí se puede hacer a gran escala. Yo podría hacer investigación, por ejemplo, en toda La Paz, en toda Bolivia, ¿no? En toda Sudamérica podría ser. Entonces,
eso va a depender de alguna forma, ¿no? La naturaleza, ¿qué es lo que yo quiero investigar en realidad? ¿No? Entonces, ténganlo presente. Una investigación de paradigma o que está en el marco del paradigma de investigación positivista se puede hacer a gran escala porque se basa en datos numéricos, ¿ya? Eso como característica básica de lo que sería un paradigma positivista. Entonces, cualquier investigación que tenga que ver con datos numéricos es positivista, ¿ya? Es positivista. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro paradigma positivista, la característica? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O cuál es la característica principal? ¿Queda claro? Bien, muy bien, Ángel. Entonces, no va a haber o no tiene que haber confusión en eso, ¿ya? Ahora, ya sabemos lo que es el positivista. Ah, ya. Algo más, algunas características más de lo que es el positivista. La investigación, o en todo caso el paradigma positivista, en cuanto a la relación, lo que es investigador y el fenómeno estudiado, es superficial. ¿Qué significa? En este momento, por ejemplo, son 10 participantes, ¿no? Entonces yo les digo, al chat les voy a mandar una encuesta, por favor, llénenmelo, la encuesta es para un artículo científico. Por favor, de forma voluntaria, de forma obligatoria voluntaria, llénenmelo el cuestionario, ¿no? No les va a afectar, los datos son totalmente anónimos, ¿no? Listo, les hago llenar, obligándolos. ¿Ya? Nunca más me ven, ¿no? Y digamos que es nuestra última sesión y nos despedimos y chao, nunca más me han visto, no me conocen. Yo ya he publicado mi artículo. Solamente, digamos, hemos tenido un encuentro. Solamente nos hemos visto una vez y ya, ¿no? Eso es la naturaleza de una investigación cuantitativa. Generalmente cuando asesoro tesis, por ejemplo, me dicen, ¿no? Quiero hacer una tesis, pero digamos que estamos en octubre, ¿no? Pero en noviembre, a final de noviembre, quiero entregar mi tesis, ¿no? Ah, ya. ¿Sobre qué quieres investigar, no? Quiero investigar sobre, por ejemplo, no sé, las parteras, tema de salud, las medicinas. Ah, no. Eso al año, en noviembre, puedes presentar, ¿no? Entonces, ¿qué puedo presentar aquí aquí a un mes? Cuantitativa. Una investigación cuantitativa lo puedes hacer en corto tiempo. Un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Entonces, porque la naturaleza de ese paradigma nos dice, ¿no? La relación entre lo que es el investigador y el objeto, el fenómeno estudiado, es superficial. Entonces, yo no necesito estar frecuentando nada, ¿no? Solamente aplico una encuesta y hasta con eso voy a recopilar toda la información. Lo mismo pasa con el censo, ¿no ve? Entonces, el día del censo van a venir los censadores, les van a preguntar y ya está, ¿no? No, no es que van a venir cada semana, cada día, no, solamente una vez y ya está, ¿sí? Entonces, eso es la característica de la investigación, en este caso del paradigma positivista, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del positivista, por ejemplo, los positivistas, hay positivistas así netos, ¿no? En el cual básicamente hablan de lo que es la objetividad, ¿ya? Entonces dicen, el paradigma positivista es el único o es la única investigación objetiva. ¿Cómo? ¿Cómo se basa en datos numéricos? Por ejemplo, con lo que les decía, ¿no? 2 más 2 es 4. Pues no, no puede haber ninguna otra interpretación. Es 4 y punto. O sea, no hay discusión. ¿Eh? Entonces, por lo tanto, es objetivo. Mientras que por ejemplo, en interpretativo, el investigador interpreta. Ah, ahí puede generar sesgos, ¿no? Entonces, digamos que, no sé, yo lo he visto así y en un momento vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, yo puedo generar sesgos. Entonces, ya no llega a ser objetivo. Van a escuchar decir ustedes que el positivista es la única investigación que es objetivo y los otros no son objetivos, ¿sí? Ahora, eso, desde el punto de vista de la naturaleza de la investigación, podría ser de alguna manera cierto, ¿sí? Vale decir que aquí no hay margen de interpretación. O sea, voy a poder interpretar, por ejemplo,
voy a suponer, por ejemplo, aquí hay una torta, ¿no? Entonces, digamos, el 75% dice sí, el 25% dice no, ¿no? Ya, digamos así, este es el resultado. Digamos que tiene que ver esto con el uso de la inteligencia artificial, de la IA. Listo. Entonces, aquí puedo decir, ¿no? El 75% de los participantes de la investigación utilizan la inteligencia artificial en su proceso de formación académica, mientras que el 25% no utiliza, es más, no tiene acceso a lo que es la inteligencia artificial. ¿Listo? O sea, no hay margen, ¿no? O sea, claro, interpreto, pero en base a los datos. No estoy dando mi punto de vista, mi percepción, nada, sino solamente estoy interpretando los resultados que se están mostrando en este resultado. Por eso dicen que esta investigación es objetiva, ¿ya? Porque el investigador como tal no influye, no da su punto de vista, su percepción, nada, sino simplemente interpreta los resultados que arroja la investigación, ¿ya? Entonces, eso es otra de las características básicas de la investigación, o en este caso del paradigma positivista, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad respecto a esto? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, está claro, Sí, Listen sí, ahora. Ok, sí. perfecto. Ahora vamos a seguir viendo. Voy a borrar estos apuntes, estas notas. Ahora vamos a ver el siguiente paradigma. Ahora vamos a ir de alguna forma ya comparando con lo que hemos visto, ¿ya? O hemos visto el positivismo o el positivismo. Ahora vamos a ver el siguiente paradigma que es el interpretativo. El interpretativo también se conoce como el fenomenológico. ¿Ya? Entonces, por eso la confusión de lo que es la fenomenología, ya lo que les decía, ¿no? O sea, algunos dicen, la fenomenología es un paradigma, pero en realidad están refiriendo a esto. Pero cuando tú presentas, por ejemplo, dices, ¿no? Estos son paradigmas, positivista, interpretativo, el sociocrítico, y te dicen, falta la fenomenología. Pero no es que falta, sino está dentro de lo que es el interpretativo, pero muchos no aceptan, ¿no? Lo ven como otro paradigma. Ya es lo que les decía hace un momento, ¿ya? Ahora también se conoce como naturalista o humanista, ¿ya? La paradigma interpretativo básicamente se basa en comprender, en interpretar la realidad como una unidad diversa, como una unidad dinámica diversa, así lo vamos a llamar, ¿ya? Entonces nosotros nos relacionamos, ¿no? Con nuestro entorno, ¿no? En nuestro entorno hay diferentes elementos, ¿no? Principalmente elementos sociales. Entonces, lo que es el paradigma interpretativo básicamente trata de comprender esas relaciones que existen. Ahora, esas relaciones no son estáticas, son dinámicas, ¿no? Entonces, trata de comprender toda esa realidad, ¿ya? Ahora, este paradigma básicamente está enfocado en dar significado a lo que serían las relaciones humanas, las prácticas sociales, ¿no? Por lo tanto, este paradigma principalmente se desarrolló en el ámbito de ciencias sociales. Vale decir, las ramas de la ciencia que son de las ciencias sociales van a utilizar este paradigma de investigación. Por ejemplo, antropología, sociología, arqueología, ¿no? Entonces, carreras sociales van a utilizar este paradigma de investigación. Pero también hay que entender como corrientes, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Paz, no les he preguntado, por ejemplo, de dónde son, más las investigaciones son de carácter cuantitativo. Pero si nos vamos a Cochabamba, las investigaciones son más de carácter interpretativo, cualitativo, ¿no? Entonces, más manejan este ámbito, ¿no? Entonces, más allá
de la rama de la ciencia, entonces van a ser como corrientes que se van a ir desarrollando en diferentes lugares, ¿ya? Ahora, principalmente, ahora estoy dando a conocer la naturaleza o sus características de cada uno de estos paradigmas, ¿no? Para que se pueda entender de la mejor manera. Ahora, este paradigma básicamente está orientada a descubrir, ¿ya? También eh, se aplica a grupos pequeños. No vamos a poder generalizar los resultados. No vamos a poder hacer a gran escala. Solamente vamos a hacer investigaciones en pequeños grupos. O el ámbito geográfico de la investigación va a estar delimitada a un determinado espacio geográfico. Ahora, por más que esté delimitado, incluso no vamos a poder generalizar los resultados de esa investigación, ¿no? Entonces, como no manejamos aquí los números en una investigación interpretativa, no se manejan números. Entonces, no voy a poder generalizar los resultados. Solamente a partir de los números puedo generalizar. Mientras que aquí, como es particular, como utilizo datos cualitativos, no se generalizan los resultados. Por lo tanto, cuando el investigador realiza una investigación de paradigma interpretativo, se involucra de forma directa con el fenómeno estudiado. ¿Qué quiere decir? Que el investigador tiene que llegar a un estado natural para poder realizar la investigación. Por ejemplo, y les cuento una anécdota aquí, ¿ya? Y ustedes me dicen si es correcto o no es correcto, ¿ya? Entonces, en mis primeras armas como docente en 2016, dictaba clase en un instituto aquí en la ciudad de La Paz, ¿ya? Entonces, la primera semana, digamos, la segunda semana, inicios de la segunda semana, ¿no? Entra el director general del instituto, ¿no? Entonces, yo siempre cuando es presencial hago de forma, con algunos chistes, siempre hago divertido, de tal forma que todos estén atentos, pendientes con la clase, ¿ya? Entonces, llegamos a un nivel de confianza con los estudiantes en el cual hacen chacota. Obviamente hay algunos distraídos que están viendo sus teléfonos, otros, no sé, algo así, ¿no? Entonces, en un estado natural, digamos, de proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? En ese momento entra el director general agarrado su taza de café, ¿no? Y se sienta en el asiento de atrás y dice, licenciado, continúe con la clase, ¿no? Y yo, como era nuevo, además estaba en un estado natural, ¿no? Una relación armónica con los estudiantes. Ahora me puse serio, formal, un lenguaje, digamos, académico. Además, tal vez un poco de miedo porque eran mis primeras armas como docente, ¿no? Ya no era yo, ¿sí? Ya era un yo artificial, o sea, no era natural, ¿sí? Ya era diferente. Y los estudiantes también, ¿no? O sea, como tenían respeto, tal vez miedo al director, entonces todos serios, todos atentos, todos incluso participando, ¿no? Ahora, digamos que ha evaluado ese momento el director. ¿Esa evaluación será válido? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Será válido esa evaluación si lo ha evaluado en ese momento? A ver, ¿qué dicen? ¿O no se entendí mi ejemplo? ¿Es válido o no es válido? Digamos que me ha evaluado en ese momento. ¿Es válido esa evaluación? ¿Responde realmente a lo que yo soy? ¿No? ¿No estaban atentos? Ah, Sí, sí, yo estaba atento, magíster. Bueno, tuve dos experiencias similares. La primera experiencia era los primeros días de una institución también, en la cual no podía explicar bien
Y pues en caso de usted, comparando con usted, explicaba lo que le entendí, ¿no? Su Ujú. materia, comparando a mi persona, me ha costado, ¿no? Y en la segunda, bueno, ahí es donde entró, perdón, la directora y me había, bueno, había preguntado a los demás, ¿no? A los chicos que yo no enseñaba bien. Y pues en la otra experiencia, Magister, el de poder dar confianza con con los jóvenes de la secundaria, en la cual también he ido enseñando. Y pues por escuchar eso, el director, ¿no? ¿Qué, qué tal el profe? Dijeron, ¿no? Sí, enseña bien, da confianza, ¿no? Entonces, bueno, me dio un plus en ese aspecto, ¿no? Y pues comparándolo en mi caso con usted, pues, y lo que el director vio, ¿no? Pienso que el director tenía esa intención de ver cómo enseña usted. Tal vez haya preguntado a los estudiantes o tal vez eh, haya visto un poco de confianza que usted daba, ¿no? No sé de dónde habrá visto el director con la finalidad de poder estar ahí y poder realmente ver, ¿no? Tal vez su confianza, tal vez su preparación, como también ver el respeto que tal vez el director estaba buscando. Bueno, tal vez esas son mis interpretaciones magíster. Ya, está muy bien, pero sin embargo, voy un poco más allá yo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si me ha evaluado en ese momento, esa evaluación no tiene, o sea, no tiene, para mí, desde mi punto de vista, no tiene validez, porque no es así como siempre enseño, sino enseño de otra forma, ¿no? Con, no sé, haciendo, no sé, algunas chacotas, no sé, o sea, en un estado natural, ¿no? Es como decir, por ejemplo, en este momento yo no le conozco a Paulina, ella tampoco me conoce, solo me he visto la segunda clase, digamos. Le pregunto, Paulina, ¿cuánto ganas en tu trabajo? O le digo, Paulina, ¿cuánta plata tienes guardada en tu casa? ¿No? Entonces, ¿qué va a pensar? Se va a decir, este señor me quiere robar, ¿por qué quiere saber cuánta plata tengo? Me dejo entender, ¿no ven? Entonces, cuando hablamos de una investigación de paradigma interpretativo, tenemos que llegar a un estado natural. Vale decir que yo, para poder saber todo sobre Paulina, tengo que frecuentar, tengo que convertirme en su amigo. Entonces me voy a convertir en su amigo, voy a empezar a hablar a la Paulina, luego tal vez, ¿no? Ya vamos a compartir algunas actividades, ¿no? Y vamos a ser ya pinkies, ¿no? Amigos, ¿no? Y en ese momento puedo preguntar a Paulina y puedo decir, ¿cuánto ganas, Paulina? Y con confianza me va a decir, solamente gano 10.000 bolivianos, ¿no? ¿Y cuánta plata tienes guardado en tu casa? Ah, he guardado 60.000 bolivianos, tengo guardado. Me va a avisar con confianza. Me dejo entender, ¿no ven? Entonces, eso es la característica de una investigación interpretativa. Por eso es que van a ver los investigadores, por ejemplo, antropólogos, sociólogos, se van a vivir en el lugar donde van a investigar y se viven por meses, algunos se quedan por años, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé si, seguramente todos han escuchado, al menos, o tal vez lo conocen a Javier Albó, ¿no? Era un padre jesuita, ¿no? Y yo la conocía desde niño, desde que tenía uso de razón, le conocía a él, ¿no? Pues le decían Ajla, ¿no? Y como yo soy de Jesús de Machaca, él ha llegado a Jesús de Machaca, específicamente a una población que se llama Corpa. Ahí vivía él, ¿no? Obviamente era un poco lejos, ¿no? Pero en diferentes actividades siempre lo veía él. Él se ha naturalizado. Es más, creo que ha cumplido funciones sociales, todo en Corpa, ¿no? Y a partir de eso ha desarrollado investigaciones. Entonces, esa es la naturaleza de hacer investigación interpretativa. Es decir, cuando hagan investigaciones interpretativas, tienen que llegar a ese estado natural. Hace un momento les decía, ¿no ve? Como experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero hacer mi tesis, ¿no? Quiero presentar en noviembre. ¿Sobre qué vas a hacer? Sobre, no sé, las parteras y la medicina tradicional. No, al año vas a terminar, al año en noviembre. No vas a terminar este noviembre. ¿Por qué? Porque necesitas llegar a un estado natural, ¿no? No, no vas a poder recoger información de forma rápida. Ahora, de recoger vas a poder recoger, pero no va a ser lo que tú estás buscando. Te van a dar información superficial. Entonces,
el investigador básicamente se tiene que involucrar con el fenómeno estudiado. Por ejemplo, Carnaval de Oruro, ¿no? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, todas las actividades que van desarrollando en relación a lo que es el Carnaval de Oruro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si a un fraterno pregunto, ¿no? No sé, ¿qué actividades van a hacer ahora? ¿Qué fiestas tienen, ¿no? Antes de bailar en la entrada. Me va a decir, ¿para qué quieras saber? Seguro me quieres seguir y hacerme robar, ¿no? O sea, van a pensar mal de mí, porque no me conocen. Pero si yo voy participando, ya me convierto en fraterno, participo en todas las actividades, ya va a haber confianza. Entonces, a eso se refiere con llegar a un estado natural. Entonces, siempre ténganlo presente. Una investigación interpretativa o de paradigma interpretativa conlleva tiempo, ¿ya? Conlleva tiempo, porque va a haber un proceso en el cual me voy a involucrar, me voy a ganar la confianza. Después recién voy a recoger información. Entonces, ese proceso mínimamente va a ser unos 6 meses. A partir de eso, recién voy a poder recoger información. ¿Listo? Eso es paradigma interpretativo o algunas características, ¿no? Como primero hemos visto, tiene que ver con ciencias sociales, ¿no? Principalmente se desarrolla investigaciones en ciencias sociales. No se utilizan números, ¿no? Por lo tanto, hay interpretación de datos. Por otro lado, no se puede generalizar. Y finalmente, se debe desarrollar en ambientes totalmente naturales. Cuando digo ambientes naturales, no me refiero al área rural, sino me refiero a que tiene que haber confianza, ¿no? Cuando yo esté recogiendo la información de tal forma que pueda ser verídico, que pueda ser real esa información o esos datos que estoy recogiendo, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, ¿se ha entendido, se ha comprendido el paradigma interpretativo? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Está claro? ¿Interpretativo? Irma dice ok, perfecto. ¿El resto? Oscar, todo claro, ok, perfecto. Entonces, Ángel también, muy bien. Entonces, aquí hemos visto dos paradigmas, ¿ya? El positivismo o el positivista y el interpretativo. Pues, como pueden ver, son dos paradigmas diferentes, dos moldes diferentes, ¿ya? Entonces, además, estos dos son los más usuales cuando se hace una investigación, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta ese elemento. Ahora, el tercer paradigma que les he dicho tiene que ver con lo que es el sociocrítico. Ahora, el sociocrítico se basa en datos numéricos y datos cualitativos para empezar, ¿ya? Pero la esencia de este paradigma consiste en la aplicación de los resultados. Y cómo a partir de la aplicación de los resultados podemos solucionar de forma inmediata el problema, ¿no? Solución del problema. Entonces, la esencia, nuevamente repito, es la aplicación de los resultados. Muchas veces, por ejemplo, a ver, aquí, por ejemplo, aquí tengo un artículo científico, es una revista, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, dice la Escuela de Notarios de Fe Pública del Estado Plurinacional para la Cualificación Profesional en la Carrera Notarial, ¿no? Entonces aquí identifica el problema, el objetivo, y aquí a partir de todo ello desarrolla los resultados, ¿no? Y en los resultados dice, por ejemplo, ay, perdón, cuidado, se apague. Cargaremos, cargaremos. Ya, entonces no está claro los resultados, pero voy a decir aquí. Primera entrevista, son entrevistas, ¿no? A ver, voy a ver aquí. Método Kaizen adaptado para el programa doctoral en educación superior, Universidad Pública del Arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, como resultados, dice eh, el 26,9% de las personas de 19 años o más alcanzó el nivel de instrucción superior
Ah, ya, tal vez esta parte no me sirve. Contenido, a ver, aquí. No, no importa el tipo de universidad. Es muy básico y ya, aquí digamos, a ver. Resultados. Ya, nada, no, falta mucho. Sí, pero son solamente cuadros. Ya, aquí, mira, en los resultados obtenidos en la tabla 2 se aprecia claramente que 12 estudiantes no saben o no conocen el concepto de sexualidad, lo cual representa 70%, ¿sí? Lo cual se constituye en un porcentaje muy preocupante. Para revertir este porcentaje, indudablemente todos los actores de la educación debemos buscar soluciones adecuadas y pertinentes para llegar a lo que se manifiesta en la OMS. Cuando señala la sexualidad es un aspecto central. Entonces, digamos aquí, el 70% no sabe de lo que es la sexualidad. Digamos, ese es el resultado. Listo. Esto es una investigación cuantitativa, ¿no? Entonces yo digo a ese resultado y punto, termino con la investigación, ¿no? Pero ¿dónde está el aporte real? Entonces, o una investigación cualitativa, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la carrera notarial era cualitativo. Entonces, digamos que en la carrera de cualitativa, voy a leer la conclusión final que dice, ¿no? Discusión, conclusión. El diseño de la Escuela de Notarios de Fe Pública del Estado Plurinacional para la cualificación profesional de la carrera notarial es netamente educativo, que responde al ámbito de la educación superior dirigida a la carrera notarial que busca realizar la capacitación, especialización y evaluación de notarios y notarias de fe pública que pertenecen a la carrera notarial. En el caso de la Dirección de Notariado Plurinacional, denota la falta de innovación pedagógica en la malla curricular por la ausencia de asignaturas que pueden brindar elementos necesarios para la formación adecuada de notarios de fe pública. Entonces, digamos aquí, con esto me voy a quedar. Digamos que falta la innovación pedagógica. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ese es el resultado. Entonces, ¿por qué los notarios no cumplen un buen trabajo, digamos? Porque falta innovación pedagógica. Entonces, no están formados adecuadamente. Ya, eso es, digamos, la conclusión final. Listo. Con eso termina la investigación. Ah, pero ¿dónde está la solución real a la sociedad? A partir de esto se puede hacer, ¿no? Estrategias, programas, ¿no? Propuestas para solucionar. Entonces, ante la ausencia de ese elemento, surge este paradigma que es sociocrítico. El sociocrítico nos dice que no sirve solamente saber, digamos, cuál es el resultado o llegar a un conocimiento, sino ese conocimiento se tiene que aplicar. Ese conocimiento realmente tiene que solucionar el problema de la sociedad. Entonces, la principal aquí característica, si quieren, de este paradigma es la aplicación de los resultados. Ahora, no es que voy a aplicar los resultados, se da de esta situación, ¿ya? O de esta forma. Aquí hemos identificado un problema, ¿correcto? Un problema. Ah, creo que no están viendo, ¿no? Voy a apagar cámara, ¿ya? A partir de este problema han realizado la investigación, ¿no? Han investigado. Esta investigación les ha permitido generar lo que serían los resultados, ¿no? Los resultados. Ya tienen los resultados. Perfecto. Ahí terminaría una investigación cuantitativa, una investigación cualitativa. Pero el sociocrítico, recuerden, dice, no, se tiene que aplicar. Por lo tanto, a partir de los resultados, se tiene que generar una propuesta. Una propuesta. Esta propuesta tiene que responder a este problema. Ahora, esta propuesta no, no voy a decir simplemente, esta es la propuesta, ¿no? Sino esta propuesta tengo que aplicar, ¿no? Tengo que aplicar. Entonces, una vez que aplico, tengo que medir si realmente ha solucionado el problema o no. Entonces, voy a medir, ¿no? Una vez que he medido, recién voy a poder decir, ¿no? Si ha solucionado o no. Si no ha solucionado, voy a replantear el problema. O si ha solucionado, o tal vez faltan algunos aspectos, tengo que replantear. Entonces, muchos investigadores dicen,
esto es un círculo vicioso, no tiene final, ¿sí? Pero mínimamente cuando se hace una investigación del paradigma sociocrítico, tendrían que llegar a este punto, aquí. Es decir, tendrían que demostrar, tendrían que medir, ¿no? A partir de la aplicación de la propuesta. ¿Me dejo entender? Es un proceso más largo, ¿ya? ¿Quiénes utilizan esto? Han adoptado los del magisterio, ¿no? Antes se llamaba el programa de Profocom, ¿no? Entonces, este paradigma. Ahora, la Universidad Pedagógica de Sucre sigue utilizando este paradigma sociocrítico, ¿no? Entonces, principalmente en tema de educación, se aplica este paradigma, ¿ya? Entonces, recuerden, el, o cuando se hace una investigación, se tiene que aplicar esa investigación, si no, no sirve. Primer punto. Ahora, segundo, el investigador y el objeto estudiado es de correspondencia. ¿Qué significa? Entonces, digamos, esta persona es el investigador, ¿ya? Entonces, digamos que son un conjunto de personas los investigados. Entonces, esto como investigador tiene correspondencia de los elementos estudiados. Entonces, generalmente, supongamos en el ámbito de la educación. Entonces, por ejemplo, el investigador es el profesor. Los investigados son estudiantes. Entonces, tiene que haber correspondencia por parte de los estudiantes en este proceso de investigación. Eso es el paradigma sociocrítico. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad en relación a este paradigma? Gladys, adelante. ¿No? ¿Nadie? No, todo claro. Muy bien. ¿Alguien, tal vez? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro este paradigma? Listen, Sí, adelante. María. ¿nos podría dar, por favor, un ejemplo más? Por favor. Ya. A ver, voy a inventarme un tema, ¿ya? Voy a inventarme un tema, voy a suponer de que estoy investigando sobre algún tema, ¿ya? Me voy a ir a la pizarra. Ya. Entonces, en este momento están viendo todos pizarra. Entonces, voy a suponer que voy a investigar, por ejemplo, competencias investigativas. De los docentes, ¿ya? De una unidad educativa. Unidad educativa SSS, ¿ya? Ese es el nombre de esta unidad educativa. Entonces, a partir, o sea, yo lo que quiero saber si los docentes saben investigar o no saben investigar, si saben o no saben, entonces, cuáles son los factores, todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, supongamos que en esta investigación he demostrado de que los docentes tienen limitaciones para hacer investigaciones. Esas limitaciones primero tienen que ver con uso de las TICs. Entonces, no manejan las TICs para el tema de investigación, por lo tanto, no saben o no hacen muy bien, por ejemplo, la interpretación de datos cuantitativos, cualitativos. Otro tiene que ver con tema de acceso a equipo tecnológico, ¿no? Entonces, no tienen todos acceso a equipos tecnológicos. Otro tiene que ver con accesibilidad a Internet, ¿ya? A Internet. Listo. También he podido identificar que tienen limitaciones en relación a ciertos aspectos que tienen que ver con tema de formación. Entonces, aquí voy a poner formación. Entonces, en tema de formación, les falta saber lo que es estadísticas, les falta lo que son los estilos de redacción, ¿no? Y obviamente lo que es metodología. Me estoy inventando, ¿ya? Ya. Digamos que estos son los resultados al cual he llegado.
Una investigación, por ejemplo, esto podría ser cuantitativa, podría ser cualitativa, ¿ya? Entonces, digamos que puede ser cualquiera en este momento, porque no estoy mostrando numéricamente nada, simplemente estoy inventándome estos resultados, ¿ya? Entonces, tómenlo como cualquier paradigma. Entonces, esto ahí terminaría, digamos, ¿no? Si fuera cuantitativo, si fuera cualitativo, o sea, si fuera positivista o interpretativo, terminaría ahí la investigación con estos resultados. El paradigma sociocrítico nos dice que esto se tiene que aplicar, o sea, no me sirve saber, conocer, ¿no? O sea, solamente esto, o sea, lo que tengo que hacer es realmente poner en práctica, aplicar estos resultados. Ahora, ¿cómo puedo aplicar estos resultados? Ah, como ya sé esto, entonces aquí voy a desarrollar una propuesta. Para esto voy a desarrollar otra propuesta. Pues ya tengo dos propuestas, ¿no? Para solucionar. Además, con esto voy a solucionar este problema que he identificado, ¿no? Entonces, esta propuesta, como voy a elaborar la propuesta, cada uno de estos, o sea, los dos, tengo que aplicar, ¿no? Voy a aplicar, es decir, la propuesta voy a poner en marcha. Una vez que pongo en marcha, o es decir, aplico, luego tengo que medir si realmente con esto he solucionado el problema o no he solucionado. Entonces, aquí terminaría la investigación, en este caso sociocrítica. Pero les reitero, ¿no? Otros dicen, no, o sea, aquí, por ejemplo, mides y el resultado te dice que el problema persiste en un 70%. Ah, solamente he solucionado el 30%, entonces algo está anda mal. Tengo que replantear el problema y nuevamente seguir todo ese proceso. Eso es investigación sociocrítica. La esencia tiene que ver con poner en práctica, poner en marcha, es decir, aplicar los resultados de la investigación. Ahora, en el proceso de la investigación, como tiene que ver con temas de aplicar y todo eso, los sujetos de investigación tienen que involucrarse en la investigación. ¿Ya? Entonces, tienen que estar involucrados de forma activa los sujetos en la investigación. Eso es la característica. Ahora sí queda claro o todavía no. Sí, Liz, en todo claro, le agradezco. Ok, ¿alguien tal vez alguna otra pregunta? ¿Está claro? Paradigma sociocrítico. Sí, sí, magíster, un favor, magíster. Desde hace tiempo estoy construyendo mi investigación sobre la tesis. No sé si me puede facilitar la pantalla para mostrarle. Algunos docentes me dijeron que está bien, solamente falta cambiar algunos aspectos y esto del paradigma lo estoy implementando. No sé si me permite. Ok, muchas gracias, magíster. Este es el tema que estoy implementando, magíster. Educación alternativa basada por competencias en elementos axiológicos, axiología en la filosofía o en las otras ciencias, magíster, subsistémicos, basado en lo teológico, porque se entiende que la Biblia se enseña principios y valores, ¿no? En unidad educativa tantos, tantos. Entonces, a lo que yo estoy dando a entender en la hipótesis, magíster, es falta de principios y valores en unidades educativas del profesor, estudiantes y familia. ¿Cuál sería su paradigma? Sistémico sociocrítico, ¿no? En relación a la educación, tanto el estudiante, el profesor y la familia, ¿no? Y pues ahí tengo la pregunta para poder complementar en esto, ¿no? ¿Puedo hacerlo en una unidad educativa o varias unidades educativas en una región, magíster? Eso sería mi pregunta. Muchas gracias. Ok, perfecto. A ver, una tesis podrías hacer de una unidad educativa, de varias unidades educativas. Eso depende mucho, ¿ya? Ahora, en el caso de que, por ejemplo, dice falta de principios y valores, ¿no? Eso supongo que es el problema, eso me has dicho, ¿no ve? Sí, 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 magíster. Entonces, obviamente hay que reformular ese problema, ¿no? Entonces, obviamente se entiende, pero no está correctamente formulado. Ahora,
asumiendo que falta principios, valores, digamos, en la unidad educativa por parte de profesores y estudiantes y obviamente lo que son los padres de familia, ¿no? El paradigma que podrías implementar, en este caso yo te sugeriría el interpretativo. ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el interpretativo, ¿por qué no sugiero el sociocrítico, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando hacemos una tesis desde el paradigma sociocrítico, tenemos que llegar a ese nivel de aplicación. Es decir, no solamente vas a llegar a demostrar de que sí realmente faltan principios o, digamos, valores, no solamente vas a llegar a demostrar eso, sino en sociocrítico tendrías que, ¿no? Medir además la aplicación de lo que sería, ¿no? Los resultados. Entonces, has demostrado de que falta principios. ¿Qué principios faltan? ¿Qué valor? Vas a desarrollar propuesta en base a eso. Tienes que aplicar esa propuesta y medir, ¿no? Si has solucionado el problema o no. Tienes que llegar a solucionar el problema en una investigación sociocrítica. Ahora, por ejemplo, el sistémico, ¿no? Cuando hablamos del paradigma sistémico, muchas veces es importante también notar de que todos estos paradigmas que estamos viendo tienen un fundamento epistemológico, ¿no? Epistemológico. Entonces, en la epistemología se habla, por ejemplo, de todos estos elementos. Entonces, cada uno de estos paradigmas que están viendo tiene un sustento epistemológico, ¿no? Entonces, a partir de eso, sí podrías tal vez de alguna forma, pero desde el sustento, ¿no? De alguna forma utilizar, ¿no? eh, el sistémico. Ahora, si les pregunto, por ejemplo, si le preguntan en este momento a usted, por ejemplo, ¿en qué consiste el paradigma sistémico? Entonces, tendrías que remitirte a información bibliográfica y, por cierto, no hay mucho en relación a eso. Yo te diría de forma limitada, ¿no? Entonces, o desde mi percepción, este es un paradigma que está en construcción todavía, ¿no? Entonces no tiene, como les he dicho, las características, como les he dado, por ejemplo, del positivista, del interpretativo o de lo que usted les esté diciendo del sociocrítico, no van a encontrar, ¿no? Entonces muchas veces van a ver que el sistémico se aplica tanto en interpretativo como en positivista, ¿no? Se va a ir aplicando, ¿ya? Entonces, tal vez esta parte del sistémico podrías fundamentar desde la parte epistemológica, nada más, ¿ya? Entonces, no utilizar de forma explícita, digamos, como paradigma de investigación. Eso como sugerencia, nada más, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Oh, muchas gracias, Magíster, por el consejo y también me seguir mejorando Claro que sí, en la ¿no? Y tesis. Sí. siempre más que informarse o leer un poco más, ¿no? Entonces, igual, no se queden con las sugerencias, con las observaciones, sigan investigando, ¿ya? Pues, siempre es la mejor manera. Hasta aquí hemos visto lo que son los paradigmas de investigación, ¿ya? Entonces, además, como les he dicho también, ¿no? De que los paradigmas son los constructos teóricos, los moldes o los modelos que vamos a seguir. Entonces ahora, a partir de los paradigmas, van surgiendo lo que son los enfoques de investigación. Estos cuadros ustedes con calma lo van a revisar, ¿ya? Simplemente son cuadros comparativos que se tiene para lo que sería, para entender mejor lo que sería el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Por ejemplo, voy a mencionar solamente algunos, pero ustedes con lectura van a poder comprender mejor. Dimensión, digamos, intereses. El positivista pretende explicar, controlar, aquí es controlar, aquí hay un error, ¿no? Controlar y predecir. Eso es su interés. En el interpretativo, el interés es comprender e interpretar. Aquí también van a disculpar los errores, ya vamos correcto.
Entonces, comprender e interpretar. Eso es el interés que tiene este paradigma. Y el sociocrítico, emancipar, criticar e identificar el potencial para el cambio, ¿no? Entonces, siempre está orientado para transformar, para el cambio. Eso es el interés. Ahora, por ejemplo, propósito. ¿Cuál es el propósito del positivista? Es generalizar y deducir, ¿no? La generalización y la deducción. Pues yo puedo generalizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo una muestra, digamos, del 70 estudiantes, digamos, ¿ya? Esta es mi muestra. N igual, 70. Entonces, mi población, digamos que es 3.420, ¿ya? Me estoy inventando. ¿Ya? Es mi población. No voy a decir el 70%, digamos, aquí un resultado, digamos, 27%. Entonces, si bien este 27% obtenido a partir de esta muestra, no voy a decir pues solamente, ¿no? El 27% de 70 estudiantes o de 70 participantes de investigación, sino este 27 ya voy a reflejar de la población total. Entonces, el propósito de esta investigación es generalizar y lo que serían las deducciones. Las deducciones es partir de algo general para llegar a algo específico. ¿Sí? Eso es el propósito. Mientras que el interpretativo trabaja en contexto y tiempo dado, explicaciones inductivas y cualitativas. Entonces, una investigación interpretativa trabaja en un contexto, además en un tiempo dado, en un tiempo determinado, ¿sí? Con lo que hemos visto, ¿no? O sea, tiene que estar en un ambiente natural. Además, lo que busca es hacer explicaciones, interpretaciones, si quieren, pero de forma inductiva, es decir, partir de algo específico para llegar a algo general. Y básicamente llega a ser investigación cualitativa. Mientras que una investigación sociocrítica o el paradigma sociocrítica nos dice, trabaja igual en un contexto, en un tiempo dado, tiene que ver con también con explicaciones inductivas y también con tema cualitativo. Entonces aquí, por ejemplo, estos dos coinciden, ¿no? En su propósito. Ya tiene que ver con interpretaciones y todo eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, coinciden ambos. Pero va a haber variaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, fundamentos. ¿Cómo se fundamenta cada uno de estos? Por ejemplo, el positivista se fundamenta con, obviamente, positivismo lógico y lo que es el empirismo, ¿no? Mientras que el interpretativo tiene que ver con la fenomenología y teorías interpretativas. Y lo que es el sociocrítico, teoría crítica. Ya, entonces, cada uno tiene su propio fundamento, ¿no? A partir del cual se desarrolla estos modelos. Ya, entonces, ustedes lo van a analizar de la mejor manera. Esta tabla van a hacer, es una tabla comparativa nada más, que les va a permitir comprender aún mejor, ¿no? O hacer la diferencia entre cada uno de estos paradigmas. Recuerden, cada uno es un modelo, ¿ya? Es un modelo. Y como decimos, un modelo es diferente. O sea, por ejemplo, ¿no? Digamos, tres chamarras, ¿no? Tres chamarras. Cada chamarra, digamos, es un modelo diferente. Entonces, cada chamarra tiene un patrón diferente, es decir, un molde diferente. Pues no va a dar cualquier pieza a cualquiera, ¿ve? Va a ser diferente. Entonces, exactamente es lo mismo. Cuando hacemos una investigación, nos enmarcamos en uno de estos. Y nos dice, el paradigma al final ya nos dice cómo tenemos que hacer la investigación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Está claro? ¿Se entiende? Con esto terminamos lo que son los paradigmas. ¿Quedó claro? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Ningún comentario? No, ninguno, magíster. Bien, voy a asumir que todo está claro, ¿no?
Ok, Irma. Bien, entonces, como ya sabemos lo que son los paradigmas, ahora vamos a ver los que son los enfoques de investigación. Tenemos lo que son los paradigmas. A partir de los paradigmas surgen los enfoques de investigación. Los enfoques de investigación, como su nombre, son el enfoque específico de la investigación, ¿ya? Entonces, del paradigma positivista surge el cuantitativo. Entonces, si yo digo, mi investigación es de enfoque cuantitativo, estoy hablando de que es paradigma positivista. Del interpretativo surge lo que es el cualitativo. Y de lo que es el sociocrítico surge investigación, acción participativa. Entonces aquí es algo interesante. Muchas veces aquí van a ver de sociocrítico también cualitativo. Cualitativo. Ahora, no es que está mal, porque tiene cierta similitud, digamos, ¿no? Sociocrítico con interpretativo. Pero sin embargo, la esencia de lo que es el sociocrítico es la o es la aplicación. Ahora, este enfoque muchas veces simplemente lo obvian, ¿no? Entonces, o simplemente consideran estos dos. ¿Ya? Entonces, si van a ser sociocrítico, el enfoque es investigación, acción participativa. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con tema de aplicación. Ahora, una vez que tenemos claro de cómo surge, ¿no? También es importante tener claro las características de cada una de estas enfoques de investigación. Vale decir, del positivista es el cuantitativo. Tiene que ver con datos numéricos. Del interpretativo, cualitativo. Tiene que ver con la interpretación. Es decir, aquí voy a poner así como resumen. Tiene que ver con texto. Se voy a obtener texto, ¿no? Y voy a interpretar texto. No voy a utilizar números, ¿no? Aquí voy a aplicar, ¿sí? Voy a aplicar. Ahora, principalmente, en algunas investigaciones, ¿no? Que pueden ser cuantitativas, puede ser necesario utilizar otro enfoque, como el cualitativo. Ejemplo, digamos que esto es un producto, ¿ya? De Mentizan, digamos que es un champú, ¿ya? Es una alcancía, ¿no? Pues digamos que es un champú, ¿no? Entonces yo he producido, ¿no? Made in Bolivia, ¿no? Productor Román Pairumán. Llevo al supermercado, ¿no? Y resulta que en el supermercado no se vende este champú. Nadie compra, o se ha vendido un 10%, digamos, ¿no? Entonces yo voy a decir, voy a hacer un estudio de mercado. Perfecto, esos 10%, digamos que son 70 personas. No, muy poco, 200, digamos, ¿ya? 200 personas equivale al 10% de ese lote de mercado, mercancía que está en ese supermercado. De esas 200 personas, voy a decir, de esas 200 personas, he llegado a la conclusión de que el 70% son mujeres, o voy a poner así, hombres al revés, ¿ya? Hombres, y el 30% que compra son mujeres, ¿ya? Esto, recuerden, equivale al 10% de mi producto, ¿ya? Entonces, 70% compran hombres y solamente el 30% compran mujeres, ¿no? Listo, esta es la conclusión al cual he llegado con la investigación. ¿Esto me ayuda en algo? Creo que mi cámara igual está tapando. ¿Me ayuda en algo? ¿En resolver mi problema? ¿Me ayuda o no? ¿O qué más tendría que preguntar? ¿O qué más tendría que saber? ¿Con esto ya puedo solucionar mi problema? Es decir, ¿puedo ya aumentar mis ventas con este dato? ¿O faltaría algo?
la A ver, interpretación de datos. ya, entonces puedo interpretar, puedo decir, ¿no? El 70% de los que compran el producto shampoo Menta Plus son hombres, ¿no? Y solamente una minoría que representa el 30% compran, o sea, incluso puedo ampliar más. ¿Será suficiente para mí como productor ese dato? Con eso ya podré mejorar mis ventas, ya podré generar más estrategias y poder vender más, o necesito otros datos más. ¿Qué dicen? A ver, les pongo otro ejemplo, ¿ya? Vamos a resolver esto. Año pasado, creo que fue en octubre, noviembre, no sé, tal vez agosto, no sé. Han sacado una estadística en el ámbito deportivo, ¿ya? Entonces han dicho dos jugadores de fútbol profesional, jugadores como los mejores asistidores, ¿no? Los asistidores son los que dan pases gol, ¿no ve? Otros compañeros golean, pero ellos son los que tocan, digamos, para que den, para que hagan el gol, ¿ya? Asistidores. Dos jugadores. Uno era de Universitario, no, Independiente de Sucre y otro era de Blooming, ¿ya? Uno era Tomás Santos de Independiente, Tomás Santos y de Blooming, no me acuerdo, creo que era Rafinha. Digamos que era Rafinha, ¿ya? Rafinha. Entonces, dos jugadores de dos equipos diferentes como mejores asistidores, ¿no? Ahora, digamos que eso es estadísticamente. Ahora, seguimos revisando, ¿no? Entonces, por ejemplo, tabla de posiciones, ¿no? 17 equipos o no, 18 equipos. Digamos, 17 equipos, ¿no? Son 17 equipos. Estos dos equipos están en el puesto, el primero, digamos, está en el puesto 6 y el otro está en el puesto 4. Primer dato. Segundo dato. Estos dos equipos a los que pertenecen estos jugadores, el primer equipo tiene gol diferencia más, o gol diferencia, ¿no? Gol diferencia, digamos, 5 o goles a favor, así, pero no gol diferencia. Goles, digamos así. Goles, digamos, todo el campeonato ha marcado 5 goles. Esto, digamos, ha marcado 6 goles. Y han recibido, digamos, 8 goles y esto ha recibido 10 goles. ¿Ya? Goles recibidos. O sea, estoy exagerando esta parte, ¿ya? Estos, este resultado que les decía como los mejores jugadores o los principales asistidores, ¿responden a esto? ¿Sí o no? Tomando en cuenta que son 17 equipos, el puesto 6 ni siquiera es la mitad, ¿no ve? ¿Reflejan lo que realmente es o no? ¿O qué faltaría aquí? ¿No? ¿Ni idea? En este primer ejemplo, ¿nadie? No sé si estoy equivocada, aparte de la interpretación de datos, tendría que irse a considerarse también la investigación de, en el primer caso, de que por qué solamente, por ejemplo, solamente el 10% de la producción total se ha logrado vender, es decir, porque qué es lo que prefieres hacer un estudio de mercado, quizá en este caso, ¿no? O sea, investigar un poco más. ¿Ya? Muy bien. Eso es. En una investigación, por ejemplo, aquí, ¿no? Me dice 70% de los que compran son hombres y 30% son mujeres. Si eso no me dice nada. Entonces yo a partir de estos datos tengo que saber por qué compran más hombres que mujeres, ¿no? Además tendría que saber, ¿no? O sea, si en el supermercado, lo que son los productos de limpieza, ¿quiénes compran más, las mujeres o los hombres? Ah, son las mujeres.
Ah, pero aquí hay una mayoría. Entonces, como son pocos los hombres que compran productos de limpieza, entonces ellos compran. Ahora, ¿por qué no estarán comprando mujeres? Ahí ya tiene que ver con otras investigaciones, como no sé, pues con un tema de sabor, aroma, no sé, pues, ¿no? Entonces, aquí falta investigación cualitativa. Cualitativa. Aquí también falta la investigación cualitativa. En ambos casos, como son numéricos, hemos dicho los numéricos son fríos, ¿no ve? Por eso hemos hablado, dicen que es objetivo, ¿no ve? Entonces, 2 más 2 es 4 y listo, ¿no? No importa nada más. Pero muchas veces, como en estos casos, no solamente es decir 2 más 2 es 4, ¿no? ¿Por qué es 4? ¿No? ¿Y por qué no es 5? Entonces, ahí surge la investigación mixta. Vale decir que en algunas investigaciones no va a ser suficiente solamente investigación cuantitativa o solamente investigación cualitativa. Va a ser necesario de ambos enfoques. Ahí surge el enfoque mixto, conocido también como cuantitativo o cualitativo. ¿Me dejo entender? Entonces, esto mixto también se considera como un enfoque de investigación. ¿Se ha entendido? ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Ángel dice que sí. ¿El resto, cómo estamos? ¿Se entiende? David, ok. Irma, ok. El resto, no sé. ¿Está bien, no ve? ¿Se entiende, no ve? Bien. O al menos voy a asumir que está todo claro. Sí, sí, ok. Entonces, esos son los enfoques. Los enfoques van a surgir a partir de lo que son los paradigmas. Ahora ya tenemos, como sabemos las características de los paradigmas, también sabemos las características de lo que sería lo cuantitativo. Pero aquí hay que mencionar algunas características básicas de cada uno de estos paradigmas. Eso, hasta ahí. Ya. Pensé que estaba en esta presentación. Entonces, la siguiente clase vamos a empezar con lo que serían los enfoques, con las características, pero ya no les voy a hablar qué es un enfoque, qué es un paradigma, sino directamente vamos a empezar con lo que es el paradigma, perdón, el enfoque cuantitativo. Entonces les voy a dar las características que tiene el enfoque cuantitativo, ¿no? Las diferencias, las características y cuál es el proceso de investigación que se hace en una investigación cuantitativa, ¿no? Lo mismo en la unidad 3, ¿no? Vamos a desarrollar el interpretativo o el cualitativo. Entonces, ahí vamos a especificar lo que sería el enfoque cualitativo, las características y obviamente el proceso de la investigación. Y finalmente, en el último, vamos a hablar de lo que es el mixto, ¿no? Y vamos a desarrollar también lo que es la investigación, acción participativa, ¿ya? De tal forma que tengan también, claro, muchas veces no van a encontrar esto, ¿no? O simplemente van a hacer una mención de lo que es investigación, acción participativa, ¿no? Entonces, es importante, principalmente en el ámbito de la educación, tener bien claro todos estos elementos, ¿ya? ¿Alguna pregunta, comentario, duda hasta aquí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Muchas gracias, Magíster. Sí, se entendió. Muy bien, pero vamos a ver lo siguiente. ¿No hay preguntas? ¿Nadie, nadie? Licen, Sí, luego nos va a facilitar sus diapositivas. sí, ahora ya lo voy a colgar. Como ya hemos terminado esta unidad, lo voy a colgar, ¿ya? Ya, gracias.
Les quería mostrar un cuadro, pero no lo encuentro ahora. Vamos a ver si es que encuentro. Solo encontré esto, pero para que tengamos ya, para que se vayan, digamos, con más claro la idea, lo que hemos visto o lo que hemos dicho es que del positivista va a surgir lo que es el cuantitativo, ¿no ve? Del interpretativo va a surgir lo que es el cualitativo. Y aquí no está de lo que es el sociocrítico, va a surgir lo que es la investigación-acción participativa, ¿sí? Entonces, de cada uno de estos paradigmas va a surgir los enfoques de investigación. Ahora, ¿cómo han surgido los enfoques de investigación? Por ejemplo, a partir de lo que es el cuantitativo y el cualitativo, va a surgir lo que hemos dicho, el mixto, ¿no? Entonces, no es que esto, algunos dicen del sociocrítico, pero cuando realmente desarrollamos una investigación mixta, no responde, ¿ya? No corresponde. Y eso vamos a ver, por ejemplo, cuando estemos viendo el proceso, ahí se van a dar de cuenta de que no es específicamente, o sea, no corresponde, no hay una correspondencia entre lo que es el paradigma sociocrítico y lo que es el mixto, ¿ya? Entonces, el sociocrítico, recuerden, principalmente tiene que ver con la aplicación, ¿no ve? Y el mixto no necesariamente, o sea, en el mixto igual puedo llegar solamente a resultados y ya está, ¿no? O sea, no tengo por qué, digamos, aplicar, ¿no? Mientras que el sociocrítico necesariamente se tiene que aplicar. Por eso estaría lo que es investigación-acción participativa. Ahora, como cada uno de estos, principalmente estos dos que estamos viendo, surge a partir de lo que son los paradigmas, entonces adoptan las mismas características, ¿ya? Entonces, en cuantitativo, como el positivista tenía que ver con datos numéricos, con generalizaciones, todo eso, adopta exactamente lo mismo. Una investigación cuantitativa utiliza datos numéricos, ¿ya? Utiliza, en pocas palabras, las estadísticas, por lo que cuando se hace la interpretación de los resultados, utilizamos las estadísticas. Por ejemplo, decimos, el 70% dice esto. ¿Qué es un 70%? Ah, es un valor estadístico, es un valor porcentual, estadístico, que se obtiene a partir de una tabla de frecuencias, ¿no? ¿No? Entonces, así es como se va a ir interpretando, desarrollando una investigación cuantitativa. Mientras que una investigación cualitativa no, o sea, aquí en cualitativo no, tiene que ver con explorar los fenómenos en profundidad. Vale decir que la investigación no es suficiente utilizar solamente números. Es decir, aquí en una investigación interpretativa no es suficiente decir 1 más 1 es 2, ¿no? Entonces aquí no me sirve expresar el 2, sino lo que más tal vez importa es explorar de forma profunda, de forma detallada, lo que sería el fenómeno estudiado. Entonces tiene que ver con la interpretación, ¿ya? Con la interpretación. Y una investigación mixta, ¿no? La combinación de ambos, ¿ya? Una combinación de ambos. Ahora, para que podamos tener más claro todavía esto, los voy a leer unos resultados de investigaciones en función a cada uno de estos enfoques, ¿ya? Le voy a traer ahora una investigación cualitativa. Ya, aquí tengo dos libros, ¿sí? Ahí está. Aquí tengo dos libros que son productos de investigación, es decir, de tesis, ¿ya?
Entonces, en este primero habla sobre las empresas públicas de alimentos, avances, retrocesos y desafíos, ¿ya? Entonces, es una investigación numérica, es decir, es una investigación cuantitativa, ¿ya? Entonces, aquí voy a encontrar, no sé si ven, hay figuras estadísticas, ¿no? En el cual básicamente van mostrando los resultados, ¿ya? Entonces voy a leer aquí en esta parte, no sé, estoy agarrando cualquier parte, ¿ya? A ver, que tenga específicamente datos estadísticos, a ver. Y son datos históricos, nada más, pero los datos históricos son igual, o sea, son importantes cuando hacemos una interpretación de resultados cuantitativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Con relación al cultivo de arroz, la situación es similar a la del trigo. Este representa el 29% del total que se acopia en la campaña del verano. Generalmente los volúmenes de acopio son variables y con tendencia descendente en los 2 últimos años por las causas señaladas anteriormente. Como se puede observar en el gráfico número 9 y el cuadro número 9, el trigo va reduciendo su participación en el acopio de la producción de EMAPA. Y pese a la mayor incursión en la producción de Occidente, no mejora la situación, reflejando que el problema de baja productividad no se resuelve solamente con la entrega de semilla mejorada o créditos para insumos, sino que es necesario implementar programas integrales y adecuados a la realidad de cada sistema de producción. ¿Ya? Aquí no hay más datos, pero básicamente en las tablas están reflejados lo que son los números, ¿ya? Pero quiero ver una parte, alguna parte, a ver, vamos a ver. Esta es otra investigación cuantitativa. Eh, ya, resultados, dice. El 30% de los participantes hasta la fecha no han publicado ningún libro. 23,1% hasta la fecha han publicado 4 libros. El 15,4% 2 libros, el 15,4% un libro, el 7,7% 5 libros y el 7,7% más de 6 libros. De todos ellos, el 61% ha publicado su libro de forma independiente, el 15,4% con alguna editorial y el 7% con la universidad. Haciendo un análisis cruzado, los que han publicado hasta 4 libros, el 15,4% han publicado de forma independiente. El 7,7% han publicado con alguna editorial. Por otro lado, en cuanto a la publicación de artículos científicos, el 23,1% ha publicado hasta la fecha 2 artículos científicos, el 15,4% más de 6 artículos, el 15,4% 2 artículos, así, ¿no? Aquí, por ejemplo, muestran básicamente datos numéricos, ¿no? Gráficos, tablas. Eso es una investigación cuantitativa, netamente cuantitativa. Ahora, esto es producto de una tesis doctoral también, ¿ya? Entonces, aquí, no sé, voy a ver, por ejemplo, no sé, esta parte. Dice, como subtítulo, Historia y cambio, una huaca de parejas casadas. Hasta aquí hemos mostrado que una parte de la imaginaria visual más del lugar en que habita Turiturini, su palacio, está vinculada a la ingeniería de un templo cristiano. Pero en este tema, como sucede con frecuencia con los andinos, el templo se ha cargado con un conjunto de significados nuevos y de cualidades imaginarias que proceden en gran parte más de la cosmología autóctona andina que la de ideología religiosa de los invasores europeos y de sus descendientes criollos. La pregunta que ahora nos hemos de hacer es ¿por qué y mediante qué procesos precisos este Huac Achachila y su morada llegaron a verse tan íntimamente asociados con la imaginería de un templo cristiano? Esto nos llevará a examinar relatos sobre determinados sucesos que sucedieron en el pasado, el Huaca Turiturini.
y que condujeron a su ocupación del sitio con las dos torres de tierra. Antes se ocuparon directamente de la pregunta que acabamos de plantear. Citamos parte de una respuesta a la pregunta sobre el aspecto físico de Turiturine. El Turiturine es pequeño, piedra nomás. Entonces, si Nisu, esos dos terrenos también están parados, bonito, como yunta, eso nomás, ¿no? Es una traducción literal de la Aymara, ¿no? Luego dice, esta frase fue seguida de una minuciosa descripción de los rasgos y cualidades táctiles de la cabeza de piedra, citada y analizada anteriormente, en el texto que acabamos de transcribir. En cambio, encontramos otros dos detalles de importancia. El primero es que este comunario fue, de entre todos, el único que empleó el término originario aymara para referirse a las dos formaciones geológicas. El término usado fue jula, terrón, aunque los montículos son quizás mayores que los... No, ahí continúa. Eso es cualitativo, es interpretativo, es decir, aquí no utiliza números, básicamente nada. Ahora, ahí están los dos extremos, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo. Entonces, reitero nuevamente, en algunos casos no va a ser suficiente solamente de esa forma. Ahí empleamos el método o el paradigma, no paradigma, enfoque mixto. ¿Ya? Entonces surge a partir de una necesidad. Y el enfoque mixto, en alguna literatura van a ver que está sustentado por el paradigma pragmático. ¿Ya? Pragmático. Listo. Con eso terminamos esta unidad, que es básicamente la introducción de lo que sería la metodología. Y a partir de esto ya vamos a enfocarnos ya el proceso metodológico de cada uno de estos enfoques de investigación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario, algo tal vez que no se haya entendido? ¿Está todo claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Nada de nada? Paulina, todo claro. Ok, mañana por la tarde ya va a estar las tareas en base a lo que hemos avanzado esta unidad, ¿ya? Entonces vamos a ver como tarea las diferencias y características de cada uno de estos paradigmas. Va a haber 5 preguntas en tema de evaluación en relación a todo lo que hemos visto, y también va a haber un foro de discusión en el cual ustedes van a participar en base a alguna pregunta que vamos a plantear, ¿ya? Entonces todo mañana va a estar en plataforma, también va a estar la presentación que he desarrollado, ¿no? Para que puedan reforzar, para que puedan ampliar. Recuerden, ya tienen material de lectura. Voy a seguir colocando en cada una de estas unidades libros de metodología para que puedan reforzar aún más todo este proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, nos veríamos el día sábado a las 19 horas. ¿No hay preguntas? ¿La tarea hasta cuándo va a ser, perdón? Hasta el día domingo. No es complicado, no se compliquen. Es más, los voy a mandar un formato para que puedan hacer, es decir, tablas para que puedan desarrollar. Pregunta a la respuesta, ¿ya? Ya, gracias. Si tienen alguna pregunta, igual en el chat hacen conocer para que podamos subsanar de forma inmediata. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? ¿Nada? Bien, entonces nos vemos el día sábado. ¿Listo? Buenas noches a todos. Que estén muy bien. Licenciado, Sí, adelante, Irma. perdón, mil disculpas respecto a lo que nos comentaba. El trabajo va a ser hasta el día domingo. No sé si tal vez pudiera ser hasta el día lunes o martes, ¿no? En los anteriores módulos sí presentábamos hasta el día lunes o martes, ¿no? Justamente por el motivo de trabajo, factor tiempo, y también no tenemos familia, hijos, y también sé que hay que asumir la responsabilidad de los trabajos, pero yo le pediría por favor si se pudiera, ¿no? Tal vez
Eso es decisión de usted, licenciado, por favor. Ok, entonces va a ser hasta cada martes, ¿ya? Para que no tengan ninguna dificultad, ¿ya? ¿Ya? Muchísimas gracias, licenciado, por su Pues, comprensión. Muchas todos los gracias. martes, pero eso Sí, no gracias, gracias. les van a estar mandando, sino igual envían mañana mismo, el jueves, no sé, ¿ya? Bien, nos vemos el día sábado entonces, ¿listo? Buenas noches, que estén bien. Buenas Gracias, noches. gracias, magíster. Buenas Noches a todos. Buenas noches.